En el ajetreo anónimo de una gran ciudad, un gesto tan común como persignarse puede abrir la puerta a una historia extraordinaria. Una tarde, al salir del trabajo, un compañero vio a Miguel hacer la señal de la cruz antes de cruzar la avenida. ¿Crees en Dios?, le preguntó con genuina curiosidad. Miguel sonrió, miró al cielo un instante y respondió, sí. Si quieres, mientras caminamos, te cuento por qué. Lo que estaba a punto de relatar no era una teoría ni un sermón. Era la historia real que él mismo había vivido muchos años atrás, cuando apenas era un joven recién licenciado del servicio militar y decidió alejarse de la bulliciosa capital para buscar trabajo en los campos más apartados del país. Aquel día, con una mochila al hombro y el corazón lleno de esperanzas, Miguel se bajó del último autobús en la carretera principal. Empezó a caminar por un sendero solitario que se internaba entre cerros cubiertos de una vegetación densa y vibrante. 4 largas horas a pie lo separaban del pequeño caserío al que se dirigía. El sol del mediodía quemaba con fuerza, pero los árboles altos formaban un techo verde que filtraba la luz, creando un juego de sombras en el camino. Los pájaros cantaban una sinfonía incesante y los puentes de troncos crujían bajo sus botas al cruzar quebradas de agua cristalina. Cuando ya desesperaba de encontrar a alguien, al doblar una curva vio un claro amplio y, más allá, una humareda azul que se elevaba desde una humilde casita con techo de palma. Aliviado, aceleró el paso. Al acercarse, distinguió a una anciana sentada en un tronco junto al portón. Llevaba unas gafas oscuras, sostenía un bastón delgado en la mano y miraba exactamente hacia donde él venía, como si lo estuviera esperando. Buenas tardes, señora, saludó Miguel, quitándose respetuosamente la gorra. La anciana no se movió ni contestó de inmediato. Su silencio parecía contener el peso de los años y los secretos de aquel lugar. ¿Quién eres?, preguntó al fin, con una voz firme que no delataba su edad. Me llamo Miguel. Vengo de la capital buscando trabajo. Esta es la primera casa que encuentro, continuó él, y aquí trabajo hay de sobra, lo interrumpió ella. Lo que no hay es dinero para pagarlo. Miguel sonrió ante la respuesta tan directa y sincera. Pues muchas gracias igual. Seguiré mi camino antes de que oscurezca. La anciana se levantó con dificultad, palpando el suelo con el bastón. La próxima casa está a más de media hora. No llegarás con luz. Quédate esta noche y mañana sigues. Miguel, agotado, aceptó encantado. La anciana abrió el portón y, sin más ceremonias, le pidió que recogiera 2 docenas de naranjas del árbol más cercano. Mientras él cumplía el encargo, ella se sentó en un viejo sillón de madera y comenzó a pelar las frutas con una destreza asombrosa, ofreciéndole gajos dulces y jugosos, uno tras otro. El sol se ocultó, pero ella nunca se quitó las gafas oscuras. Hambriento, Miguel devoró más de 10 naranjas antes de ir a bañarse en la quebrada cercana. Al volver, desde su cuarto, oyó que en la habitación contigua comenzaba el rezo del Santo Rosario, transmitido por una pequeña radio. Con los músculos y la mente exhaustos, se durmió profundamente mientras rezaba en silencio. Poco después, la voz de la anciana lo despertó. Joven, ven a cenar. En la mesa, bajo la luz temblorosa de un candil, lo esperaban 2 panes con huevo frito y una taza de mate de hierba luisa. Antes de comer, la anciana juntó sus manos y rezó una oración sencilla de agradecimiento. Miguel la acompañó con los ojos cerrados, sintiendo una paz que no esperaba encontrar en aquel rincón del mundo. Mientras cenaban, ella se presentó. Me llamo Julia. Tengo 76 años y hace 25 que soy viuda. Mi marido murió de repente. La gente dijo que otro brujo lo había embrujado, y también murmuraron que yo lo había matado. Por eso me vine a vivir aquí, lejos de todos.
Ahora vivo sola con mis vacas y mis gallinas. Mi hijo viene una vez al mes con provisiones y se va. Nadie más pasa por aquí. Me llaman la bruja del potrero. Miguel escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra explicaba la profunda soledad que rodeaba aquella casa. Cuando terminaron, Julia le deseó buenas noches y cada uno se fue a su cuarto. Al día siguiente, Miguel se levantó temprano. Julia lo llamó para desayunar, un caldo de gallina caliente que olía a gloria. Durante el desayuno, le preguntó qué sabía hacer en el campo. Miguel respondió con seguridad que de todo un poco, y que lo demás lo aprendería rápido. ¿Te gustaría quedarte a trabajar aquí?, preguntó ella. Claro que sí, señora. Entonces, quédate. Te pagaré lo justo. Hay potrero que limpiar, maíz que desgranar, yuca que sembrar. Miguel no lo pensó dos veces. Tomó el machete que ella le entregó y se fue al trabajo feliz. Así empezó su vida al lado de aquella misteriosa anciana ciega, que, sin embargo, se movía por su casa y su finca con una seguridad que él aún no alcanzaba a comprender. Los primeros días transcurrieron como un aprendizaje lento y silencioso. Miguel se levantaba antes de que el gallo cantara y salía a trabajar. Doña Julia, puntual como un reloj, lo esperaba con el desayuno. Nunca faltaba la oración antes de comer. Ella juntaba sus manos arrugadas, cerraba los ojos bajo las gafas oscuras y daba gracias con voz serena, como si Dios mismo estuviera sentado a la mesa con ellos. Miguel observaba admirado cómo la anciana se movía por la cocina sin tropezar jamás. Sabía exactamente dónde estaba cada olla, cada cuchara. Cogía la gallina que quería para la sopa sin equivocarse y ordeñaba a las vacas guiándose solo por el sonido. Cuando tenía que ir al pueblo, a 4 horas de camino, rechazaba cualquier compañía. Dios me guía, decía simplemente. Una tarde, mientras Miguel desgranaba maíz, oyó un ruido extraño en el cuarto de doña Julia. Era la hora del rosario, pero junto al murmullo de la radio se escuchaba el chapoteo del agua. Curioso, se acercó sin hacer ruido y miró por una rendija de la pared. Allí estaba la anciana, de rodillas frente a una pequeña imagen del Sagrado Corazón. Con sumo cuidado, estrujaba unas hojitas de una planta que él le traía cada día, dejando caer el jugo verde en un pocillo. Luego, con la punta de los dedos, se lavaba los párpados cerrados y hundidos. Lo hacía despacio, con devoción, rezando en voz baja: Señor, si es tu voluntad, devuélveme la luz para verte antes de morir, aunque sea un solo día. Miguel retrocedió, avergonzado de su curiosidad. Desde ese momento, entendió por qué ella le pedía siempre aquella planta y por qué nunca se quitaba las gafas delante de nadie. Los meses pasaron. Una noche, Miguel se despertó sobresaltado por un grito desgarrador. ¡Fuera! ¡Vete! No te quiero aquí. Miguel, Miguel, ven rápido. Él está aquí. El corazón le latió con furia. Saltó de la cama, agarró un palo y corrió hacia la habitación de la anciana. Abrió la puerta de un puntapié y se encontró con una escena que nunca olvidaría. Doña Julia estaba acurrucada en una esquina de la cama, temblando como una hoja, con el rostro desencajado. Ahí está, a tu lado. Pégale, Miguel, pégale. Me quiere llevar. Miguel miró a su alrededor. No había nadie. La habitación estaba vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, vio sobre la mesita de noche una botellita de agua bendita. Sin saber qué más hacer, la abrió y empezó a rociar por toda la habitación, murmurando las pocas oraciones que recordaba. De pronto, los gritos cesaron. Doña Julia dejó de temblar y se acostó lentamente, como si cayera en un sueño profundo.
Miguel se quedó vigilándola hasta que su respiración se hizo tranquila. Solo entonces se fijó en algo que lo dejó helado. Por primera vez, doña Julia no llevaba puestas las gafas. Sus párpados hundidos, secos como pergamino, parecían dos grietas oscuras en su rostro pálido. Al día siguiente, durante la comida, ella rompió el silencio. No te asustes por lo de anoche, Miguel. De vez en cuando, el maligno viene a molestarme. Ya estoy acostumbrada. Él asintió sin decir palabra, y aunque el miedo seguía allí, decidió quedarse. No podía abandonar a aquella mujer. Una mañana, ella le confesó. Miguel, soy ciega. Hace 25 años, después de que mi marido muriera, lloré tanto que los ojos se me secaron para siempre. Con un gesto lento, se quitó las gafas. Miguel sintió que el aire se le escapaba. No había globos oculares visibles, solo piel arrugada y tensa. Los médicos no supieron qué decirme. Pero cuando perdí la vista del cuerpo, Dios me dio otra. Por eso rezo tanto. Una noche, en sueños, Él me dijo que no perdiera la esperanza, que un día volvería a ver su creación. Y yo le creo. Desde aquel día, Miguel entendió que la fe era su lazarillo más fiel. Pasaron las semanas. El maligno no volvió, hasta que una noche de luna llena, Miguel se despertó, pero no por gritos, sino por una risa suave y alegre que venía del cuarto de la anciana. ¿Qué hacías que no venías antes?, decía ella con ternura. Me hiciste esperar tanto. Miguel se acercó a la rendija. Doña Julia estaba sentada al borde de la cama, con las manos extendidas, como si sostuviera las de alguien. Reía y hablaba, pero en la habitación no había nadie más. Ya falta poco, ¿verdad? ¡Qué alegría tan grande! De pronto, giró la cabeza. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Te fuiste? No te escondas. Al instante, volvió a reír. Ah, ahí estás otra vez, travieso. La anciana hablaba sola, pero sus manos se movían como si acariciaran un rostro querido, y sus labios sonreían con una dulzura que iluminaba toda la habitación. Miguel regresó a su cama temblando, no de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar. Está ciega, pensó, pero ve a Jesús como yo no lo he visto nunca. A la mañana siguiente, doña Julia estaba radiante. Anoche vino mi señor a visitarme. Me dijo que pronto, muy pronto, podré verlo con estos ojos que ahora están cerrados. Desde entonces, las noches se dividieron en dos tipos, las noches en que llegaba el maligno y había que correr con el agua bendita, y las noches en que llegaba Jesús y la casa se llenaba de una paz que olía a jazmín. Una madrugada de lluvia, el maligno llegó con más fuerza que nunca. Hubo golpes, arañazos en las paredes y un olor a azufre. Doña Julia gritaba que le quemaba las manos, que quería arrancarle los ojos que no tenía. Miguel, en la oscuridad, empezó a cantar el Ave María. Su voz temblorosa fue cobrando fuerza, y al llegar al ruega por nosotros, pecadores, el ambiente cambió. La paz volvió. Esta vez casi me lleva, susurró ella, agotada. Pero tú lo echaste con tu canto. Gracias, hijo. Miguel, temblando, le preguntó, ¿cómo es él, doña Julia? ¿Cómo lo ve usted? Ella sonrió con tristeza. Es alto y negro como la noche sin estrellas. Tiene los ojos rojos como brasas y una sonrisa que te hiela la sangre. Me dice que soy suya, que nunca veré el rostro de Dios. Pero yo le grito que Cristo ya me redimió. ¿Y Jesús? ¿Cómo es él?, preguntó Miguel. El rostro de la anciana se iluminó. Ah, Miguel, es la cosa más hermosa que existe. Tiene la mirada más dulce que puedas imaginar. Me coge de las manos y me dice que no tenga miedo,
que él ya venció. Y siempre me repite, aguanta un poco más, Julia, que ya falta poco, punto. Los años pasaron. Miguel se convirtió en el hijo que Julia nunca tuvo en casa, el guardián de sus noches terribles y el testigo de sus noches celestiales. Pero una mañana, mientras desayunaban, Miguel notó algo distinto. Dos gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de la anciana. Doña Julia. Está llorando. Ella se secó con el delantal y sonrió. Parece que sí, hijo, parece que sí. Al día siguiente, mientras Miguel trabajaba, oyó gritos de alegría. Era doña Julia, corriendo descalza. Miguel, Miguel. Bendito sea Dios. Estoy viendo, hijo, estoy viendo. Cuando llegó hasta ella, lo que vio lo dejó sin aliento. Los párpados de la anciana, que por años habían estado pegados y hundidos, ahora estaban entreabiertos. Dos rendijas finas dejaban ver dos pupilas oscuras que temblaban. Sus ojos, aunque nublados, se movían, buscaban, enfocaban. Cayó de rodillas en mitad del campo y levantó las manos al cielo. Gracias, Señor mío. Gracias porque me has devuelto la luz. Gracias porque me dejas ver otra vez tu cielo, tus árboles, y el rostro de este hijo que me enviaste. Miguel se arrodilló a su lado, llorando sin poder contenerse. Comprendió que aquel poco tiempo del que hablaba Jesús, finalmente había llegado. Regresaron a casa tomados del brazo. Doña Julia no paraba de mirar todo como si fuera la primera vez. Mira qué bonito está el naranjo, Miguel. Y qué azul es el cielo. Nunca me había parecido tan azul. Aquel día, como si el milagro no fuera suficiente, ella le dijo mientras almorzaban, hoy cumples años, hijo, y Dios ha querido que yo pueda verte la cara en tu día especial. Felicidades. Miguel se quedó mudo. Nunca le había dicho la fecha de su cumpleaños. Ella lo supo por inspiración. La vista de doña Julia mejoró rápidamente. Pronto dejó las gafas oscuras colgadas para siempre junto a la imagen del Sagrado Corazón. El maligno no volvió a aparecer. La casa, que antes temblaba de miedo, ahora estaba envuelta en una paz permanente. La bruja se convirtió en un faro de fe. La gente del caserío empezó a acercarse, primero con curiosidad, luego con asombro. La casa se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Construyeron juntos una pequeña capilla de adobe al lado de la casa. Cada domingo, los vecinos llegaban a rezar el rosario y a dar gracias por el milagro. Pasaron 3 años más. La finca prosperó, pero sobre todo, creció la fe. Una noche, después de rezar con más de 30 personas en la capilla, doña Julia se retiró a su cuarto. Al día siguiente, Miguel la encontró sentada en su mecedora, con una sonrisa tranquila en los labios. Había muerto mientras dormía, con los ojos abiertos, mirando el amanecer que tanto había añorado. El entierro fue una fiesta triste. Cientos de personas vinieron a despedirla. La enterraron bajo un árbol que ella misma había plantado, y en su cruz escribieron, Julia Morales. Regresó a la luz el 18 de mayo. Partió a la luz eterna el 12 de octubre. Miguel, antes de irse, se arrodilló en la capilla y prometió, Madre, yo contaré lo que vi, para que otros crean como yo creí. Regresó a la ciudad convertido en otro hombre. Llevaba dentro una luz que nadie podría apagar. Y cumplió su promesa. Contó la historia a sus padres, a sus amigos, en su parroquia. La historia corrió de boca en boca. Se organizaron peregrinaciones a la finca, que se convirtió en un santuario popular. Se reportaron curaciones. La historia llegó a oídos de la Iglesia, y un día, Miguel recibió una carta del Vaticano.
Se estudiaba la posibilidad de abrir el proceso de beatificación de la sierva de Dios, Julia Morales. Los años pasaron. La finca se convirtió en un centro de peregrinación oficial con una capilla más grande. Miguel se casó, tuvo hijos y se quedó allí, como custodio de aquel milagro. 20 años después de la muerte de Julia, llegó el decreto oficial de Roma autorizando la causa de canonización. Aquella viejecita olvidada en un potrero estaba en camino a los altares. Miguel terminó su relato. Él y su compañero habían llegado a su destino. El joven estaba conmovido, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había oído nada igual, susurró. Miguel puso una mano sobre su hombro y dijo con voz serena, Doña Julia ya no está ciega. Ahora ve cara a cara lo que aquí solo vio con los ojos del alma. Y cada vez que alguien escucha su historia y vuelve a creer, ella sigue abriendo los ojos de otros corazones ciegos. La fe de una humilde anciana, como un pequeño grano de mostaza, había movido montañas, y seguía moviéndolas mucho después de que ella cerrara los ojos por última vez. Y esa fue la luz que Miguel se dedicó a compartir por el resto de su vida. Que esta historia de fe inquebrantable nos recuerde que la luz de Dios siempre encuentra una rendija por donde brillar, incluso en la más profunda oscuridad. Que la paz y la bendición del Señor los acompañe siempre.